Bienvenidos a una nueva emisión de Televisión Alternativa Bolivariana. Desde Europa les damos la bienvenida a todos y a todas a esta emisión con la compañera Isabel. Isabel, ¿cómo estás? Pues muchas gracias por haberme invitado. Es un honor pertenecer a esta televisión pequeña, alternativa, pero sobre todo necesaria, porque como se sabe, la política o la haces o te la hacen, ¿verdad? Y no hay que olvidar, como decía nuestro libertador Simón Bolívar, la verdad pura y limpia es la mejor manera de persuadir. La mentira solo conduce a la agudización del conflicto. Bueno, bienvenidos. Algunos estamos amenazados de muerte por nuestra fidelidad desde cuando éramos jóvenes a la patria, al pueblo, a los trabajadores y a la causa del socialismo. Nuestra voz no callará. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida por la libertad. Y hace rato que nos zafamos de las cadenas y le juramos que no volverá. Juramos que no volverá. Nuestra voz no callará. Hoy vamos a hablarles sobre la retención de los prisioneros de guerra, los soldados Pablo César Rivera y Jonathan Andrés Díaz, que estuvieron retenidos por la FARC durante 16 días. Podrán escuchar estos testimonios que hablan de la realidad del conflicto colombiano, que los mismos soldados de Colombia piden un cese al fuego bilateral, que esta guerra se termine. Efectivamente, y es que por lo menos en España decían algunos políticos, ¿no?, que con los terroristas no se debía negociar, que solo con los instrumentos del Estado de Derecho se podía combatir al adversario, ¿no? Esto es cuando intentaban hacerlo, por ejemplo, con ETA, ¿verdad? Y la verdad, yo pienso que en política se trata con todo aquel que tenga la fuerza suficiente para sentarse en una mesa de negociaciones. Y entonces, en este caso, les toca a las FARC sentarse con el gobierno de Santos, de Juan Manuel Santos, y al mismo tiempo decidir no solamente en este proceso de diálogo de paz, sino cuál va a ser el futuro de Colombia. Y eso es lo que está negociando efectivamente en La Habana. Lo que los medios de comunicación, más bien los medios de desinformación, no muestran la realidad de Colombia. Los dejamos con unos apartes de las declaraciones del soldado Jonathan Andrés Díaz. Y muchos de nosotros estamos aquí obligados, o sea, como por el desempleo, por la forma de ayudarle a los familiares. Por eso somos muy bien, muy unidos. Prisioneros, porque no se llama secuestro, sino prisioneros, porque nos cogimos en combate, no nos cogimos fue recochando ni en la casa, ni así, no, fue en combate. Que retiren las tropas y que brinden la seguridad contra nosotros, porque en el primer momento ellos me iban a soltar para acá, decir que no. Pero eso era el borbandeo de aquí para allá, que que las operaciones, que no se monten en una película que no es verdad, porque ellos de pronto no, vamos a rescatarlo, dice el presidente, vamos a rescatarlo que a sangre y fuego, pero a sangre y fuego sería matarme a mí mismo, matarnos a nosotros, a los soldados, a los que estamos ahí. Sí, el cese bilateral es mejor que se dé hasta que haya la paz, ya calmemos esa violencia. Nos estamos matando entre nosotros mismos los colombianos, porque yo aquí no veo gente de otro país, sino los mismos colombianos y los mismos campesinos que están luchando. Es porque verdaderamente el gobierno les está quitando un pedacito de tierra, ¿no? Como dice el dicho, para ahí no dejan sembrar ni siembran ellos. Otra situación que podemos analizar de este video, estas declaraciones del soldado Jonathan, cuando la guerrillera Viviana Hernández le pregunta cómo ha sido tratado en la FARC, que si se sentía prisionero. Las respuestas las vemos aquí enseguida. Oh, bien, ni una sola mala palabra, nada. Ellos donde llegaban me ofrecían agua, de lo que comieran me daban a mí primero. El trato fue muy excelente, muy bueno. Como uno ve en los medios de comunicación y todo eso, ven cómo es el trato, como que los torturan,
le tiran la comida y todo eso. Eso es lo que yo me imaginaba. Muchos pensamos eso, que son inhumanos, que torturan. Eso es lo que algunos piensan, ¿cierto? Pero ya uno estando acá, ya uno como que ve las cosas de otra manera. Ya el trato. Yo estos 15 días, 16 días que estuve acá, o sea, no me sentí como un prisionero, porque igual sea la mejor presa, todo el mundo dormía mejor que ellos, todo. Me trataban como un invitado más ahí, gracias a Dios. Venimos de ver las declaraciones muy fuertes de la situación en Colombia. Estas declaraciones son las que los medios de comunicación no pasan en Colombia, y por eso hoy las traemos aquí a Televisión Alternativa Bolivariana. Pues a mí, Tito, me parece necesario más que nunca romper el cerco mediático que a diario se vive no solamente en Colombia, sino, como he dicho antes, lamentablemente en muchos otros países, entre los cuales pues me incluyo al mío propio, España. Y parte de esa tarea es que los medios alternativos, cuyo deber es confrontar a través de la vida de los movimientos políticos, de las asociaciones cívicas y demás, es confrontar la opinión hegemónica que ejercen los medios de comunicación masivos, en este caso de Colombia. Y tras ver los diferentes reportajes, y en especial las declaraciones de los que fueron capturados por las FARC, hay muchas preguntas que la sociedad colombiana debe hacerse, ¿no? Y en mi opinión, más sabiendo el momento en el que nos encontramos de diálogos de paz, de proceso de paz que se está dando, debemos preguntarnos cuál será el papel de los medios de comunicación como sociedad libre en el momento en el que Colombia esté libre de conflicto armado, como sociedad plenamente democrática. Y estamos aquí pues para intentar saber el papel que han tenido los grandes medios de comunicación y que siguen teniendo a través de toda esta cantidad de años, a través de todo este proceso de conflicto armado que ha habido en Colombia. Tienes mucha razón. Si podemos recordar en ese momento que los medios de comunicación, algunos periodistas, en vez de utilizar el bolígrafo como arma para escribir, para decir la verdad, los periodistas colombianos van a las bases militares a aprender a utilizar armas. Esto es algo grave dentro de la Constitución, y es uno de los puntos que también se están hablando en La Habana: el derecho a la oposición política y el derecho a los medios de comunicación, porque eso también es democracia, tener derecho a la comunicación, tener derecho a la televisión, a la radio, a poder informar y sobre todo informar la realidad. Y es cierto que los medios en comunicación en Colombia están jugando un papel de terroristas, lo podemos decir así, porque mienten al país sobre la realidad. Y estas imágenes que acabamos de ver del soldado, donde está diciendo el mismo que esta guerra se debería acabar, que debería, al menos, como dice el soldado, sería bueno, al menos en Navidad, en diciembre, que se hiciera una tregua para descansar los fusiles. Además, es necesario comentar una parte de lo que hemos visto en el reportaje, precisamente de los dos soldados, y es que cuáles son las consecuencias que supone ser un joven en Colombia, un joven de 20 y pocos años, una persona que tiene pocas oportunidades laborales, porque si no me equivoco hay un 23% de paro entre los jóvenes en Colombia, que no tiene estudios superiores y que en definitiva está condenado a buscar cualquier trabajo que le permita sostener los gastos que supone aguantar una familia, ¿no? Entonces, es una familia humilde, y este es el caso pues de Pablo César Rivera y también de Jonathan Andrés Díaz, y es el caso de cientos de miles de jóvenes colombianos que se ven abocados a pedir trabajo en el ejército, en las Fuerzas Armadas. Esto en el mejor de los casos, y pienso yo que en el peor de los casos es cuando a través de estas Fuerzas Armadas, a través del Ejército Nacional Colombiano, acaban llegando a grupos paramilitares que les acaban haciendo el cerco, ¿no? Es decir, tú eres un joven de 20 y picos años que tarde o temprano, en algún momento, especialmente si perteneces a entornos rurales, es probable que tarde o temprano puedas llegar a inmiscuirte en este agujero negro del conflicto armado por parte precisamente del gobierno, que es quien lo finanza y es el quien ha financiado probadamente, y además con diferentes responsables ya en las cárceles, quien ha financiado todo este conflicto bélico desde el punto de vista paramilitar y de las Fuerzas Armadas. Oye, tú dices grupos paramilitares, pero en realidad son escuadrones de la muerte. No hay que olvidar
que entró cuando Uribe era senador de Colombia, cuando fue gobernador en Antioquia, fue el quien legalizó a los grupos paramilitares, a los escuadrones de la muerte. Y no, esos paramilitares no es cierto, como dicen los medios de desinformación, que fue para combatir a la guerrilla. Estos paramilitares hicieron para aterrorizar al pueblo colombiano. No olvidemos la cantidad de veces que los paramilitares llegaban a caseríos a asesinar gente, a cortarle la cabeza para aterrorizar a la gente, simplemente para decirles que no deberían unirse o meterse con la guerrilla. Y no solamente ello, sino confundiendo la terminología desde el punto de vista de los medios de comunicación, y volvemos otra vez a su opinión hegemónica, ¿no? En el momento en el que tú ves noticias por televisión, en Caracol o donde sea, en las que se habla en la misma noticia sobre diferentes conflictos o diferentes masacres llevadas a cabo por paramilitares, por guerrilla y por demás, y se van mezclando toda esta terminología sin tener la intención ni la voluntad de dejar claro a quién pertenece una u otra masacre. Hace poco, relativamente, salió un informe del Centro de Memoria Histórica colombiano, que contabilizaba 1900 masacres. A partir de estas 1900 masacres se hace una distribución de los responsables de estas mismas, ¿no? Entre los cuales de las 1900 hay cerca de 1200 que pertenecen al Estado, que pertenecen a las Fuerzas Armadas, otras más de 300 que pertenecen a grupos paramilitares y cerca de 20 que son conglomerados entre grupos de fuerzas del Estado y paramilitares. Entre estas 1900 que acabamos de contabilizar hay claramente un peso evidente y una responsabilidad de Estado evidente en este tipo de masacres que se intentan mezclar, cuya terminología se intenta acabar difuminando entre diferentes medios de comunicación para que el oyente o el televidente finalmente no acabe sabiendo si ha sido parte de unos o parte de otros quienes han generado este conflicto. El 25 de mayo del 2002, un sábado, aproximadamente a las 3 de la tarde, me encontraba con un compañero, Boris, en un caserío llamado El Gramal. Entonces eran aproximadamente como las 3 de la tarde cuando llegaron 42 miembros del Gaula. Yo pertenezco al Ejército de Liberación Nacional, ELN. Y entonces nosotros nos encontramos de civil y entonces a lo que ellos llegan, ven a mi compañero Boris y me ven a mí y comienzan a disparar. O sea, estaba armado pero la tenía guardada porque ellos llegaron y entonces yo estaba en una esquina de una tienda y entonces cuando llegaron entonces me miraron y me dispararon, me propinaron este disparo en la ceja y yo caí al piso quedando fuera de combate. Entonces siguieron disparando, mataron al otro compañero y ahí se vinieron hacia donde yo estaba, me propinaron otro disparo acá que fue un disparo explosivo. Fue un disparo explosivo que cuando entró detonó y una esquirla me tocó la vértebra y por eso es el motivo de mi discapacidad. Porque donde el tiro de entre y pase no me había tocado nada. Entonces el tiro entró y explotó enseguida. Entonces yo quedé en ese momento fuera de combate. Se me arrimaron, me propinaron el tiro en el abdomen y entonces me desarmaron y se alejaron como a unos 7 metros de distancia y me lanzaron una granada de mano. A lo que hizo detonación, la granada me levantó como a 2 metros y después llegaron y como dieron de cuenta que todavía estaba vivo, me cogieron a punta de pata y puño, culatazos de fusil con la culata de fusil y incluso esta pierna derecha me la partieron por acá a punta de culatazos de fusil. Y entonces por acá me pegaron un trompetillazo. Un trompetillazo es con la trompetilla del fusil, con el cañón. Entonces me daban contra el cañón, o sea, a la cabeza, agarraban, y los culatazos, pues es la culata del fusil, que me partieron esta pierna. Y me dieron todo, o sea, me dieron pata y puño y culatazos de fusil y me insultaban con palabras oeces y me preguntaban que en dónde estaba el resto de los compañeros o sea, que en dónde estaba el resto de los compañeros. Y yo le decía que yo no sabía, que me dejaran quieto, que yo no sabía. Entonces un soldado me dijo, o sea, me golpearon todo lo que quisieron y yo cuando la granada detonó,
me reventó por dentro y me puso a vomitar sangre por la boca, por los oídos, por los poros. Y entonces a ellos no les importó, ellos me siguieron dando y entonces me preguntaban y me insultaban. Y entonces un soldado llamó al cabo Salazar, que me acuerdo tanto porque lo llamó por el nombre, lo llamó por el apellido. ¿Qué mi cabo Salazar? Este hijo de yo no sé qué no quiere hablar. Y entonces me dijo, man, ¿ahorita habla por las buenas o habla por las malas? Entonces, ¿qué hizo ese soldado? Me puso la bota en la mano izquierda, y entonces el cabo llegó y me pateó y sacó un puñal del chaleco y me chuzó todos los dedos me los chuzó. Me iba preguntando y me iba chuzando. Y como no hablaba, y me preguntaba y yo decía que yo no sabía. Y yo, ¿dónde están los compañeros? Yo no sé. Entonces, no va a hablar. Entonces llegaron y me quitaron la bota de la pierna derecha y comenzaron y me sacaron toda, uña por uña. Me metió el puñal entre la uña y me preguntaba y ¡pum! Me sacó la uña. Y así hizo la misma operación hasta que me la arrancó de este pie y me arrancó la otra del otro. Y él, lleno de furia, de ira, de que yo no hablaba con todo lo que me había hecho ya, entonces llegó y se me fue hacia encima y me agarró así del cabello y me estrellaba contra el piso y me colocó el puñal, la punta del puñal en el ojo, en la vista esta izquierda, y me la colocó así y dijo que hablaba por las buenas o hablaba por las malas, y que dijera dónde estaban los compañeros. Yo lo único que podía decir era que no sabía nada, que me dejaran quieto, que yo no sabía nada. Entonces me hizo un lance y me preguntó, y él me hizo otro lance y así me hizo 3 lances. Al cuarto lance me pinchó el ojo izquierdo y yo sentí cuando bajó la retina. Bueno, aquí acabamos de ver este testimonio de cómo el ejército colombiano, cómo el gobierno colombiano tratan a sus prisioneros de guerra. Así es que el Estado colombiano trata a los prisioneros, y no solamente a los prisioneros políticos, sino a los prisioneros comunes también. Cárceles. Presos comunes, el tratamiento que se conoce en las cárceles colombianas como preso común, evidentemente dista mucho de cualquier país democrático y dista mucho también de la definición de lo que es la reinserción de un preso. Un preso, cuando ha cometido un delito, evidentemente está en un estado de derecho, está en todo su derecho precisamente de encarcelarlo y de rehabilitarlo para su nueva conducta una vez salga de allí. Precisamente si tú en un local adecentado para 1000 personas incluyes a cerca de 8000 personas, como es el caso de muchas cárceles colombianas, evidentemente no hay ni posibilidad de reinserción, no hay posibilidad pedagógica alguna de que ellos puedan llegar a determinados cursos o tratamiento a través de ayudas del Estado para poder reinsertarse. Y lo más fuerte de todo, el acceso a la sanidad, el acceso a unas mínimas condiciones higiénicas y saludables para seguir manteniéndote con vida. Efectivamente, no hay presencia del Estado, pero el Estado en los medios de comunicación o los medios de desinformación en Colombia, ¿qué es lo que hacen? Hacer escándalo por una foto de la liberación del general Alzate. Se escandalizan de esa foto. A través de esa foto han dicho los comentarios más ridículos que lo han obligado. No van a demorar los medios en Colombia a obligar a estos soldados a que declaren que les tenían un revólver en la cabeza, que la guerrilla los había obligado a decir eso. Pero la realidad la han visto ustedes en este video y lo hemos visto todos los colombianos. Un soldado que le ha tocado ir a la guerra porque en Colombia no hay trabajo, porque no hay garantías, porque no hay una justicia social, y eso es lo que están hablando en La Habana, eso es lo que están pidiendo los campesinos y los movimientos sociales en Colombia. Antes de despedirnos, queremos desde acá, de la televisión alternativa bolivariana, que el gobierno, como lo decía el soldado, le proteja la vida. Le proteja la vida a estos soldados, a Paulo César Rivera y a Jonathan Andrés Díaz, porque tuvieron el valor, el patriotismo de decir la verdad, la realidad de lo que pasa en el país. ¿Qué opinas de la captura del general?
Pues por una parte, bien para que él se dé cuenta, porque ellos son los que lo mandan a uno. Y ahí pues que él se dé cuenta de que no es así como ellos piensan. Que la guerrilla no es ninguna banda criminal, ni son criminales, ni son sangrientos, nada. Es mejor que... Estuvo muy bien, sí, estuvo muy bien de que él estuviera ahí, de que él viera con sus propios ojos y viviera en el momento, porque es algo que nunca se ve, siempre eran los soldados. Entonces ellos cuando lo ven salir a uno, que uno habla bien de la guerrilla, entonces ellos dicen, no, le metió un juez psicología, pero entonces ahí está él, de que en verdad él hable, y ojalá lo dejen hablar a la luz pública de lo que verdaderamente es la guerrilla, y que cómo lo trata. Recordemos esas formaciones que le hacen a ellos, a los soldados, al de las fuerzas especiales, que lo han sido torturados por el mismo ejército. Recordemos cuando el testimonio de un soldado que decía que le metían un palo por el culo porque lo tenían que preparar para la tortura. Compañera. Efectivamente, pues hasta aquí llegamos en nuestra misión de hoy, y sobre todo si quieren tener más informaciones, si quieren escribirnos, pueden hacerlo a tvalternativaboliviana@gmail.com y a nuestra página de Facebook también, o si no, suscríbanse al canal de YouTube. Nuestra voz no callará. No. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida por la libertad. Por la libertad. Y hace rato que nos zafamos de las cadenas y le juramos que no volverá. Juramos que no volverá. Nuestra voz no callará. Todos somos muy bien, muy unidos, prisioneros, porque no se llama secuestro, sino prisioneros, porque nos cogimos en combate, no nos cogimos fue recochando ni en la casa ni en civil, no, fue en combate. Que retiren las tropas y que brinden la seguridad contra nosotros, porque en el primer momento ellos me iban a soltar para acá, decir que no, pero eso era el borbandeo de aquí para allá, que que las operaciones, que no se monten en una película que no es verdad, porque ellos de pronto no, vamos a rescatarlo, dice el presidente, vamos a rescatarlo que a sangre y fuego. Estamos amenazados de muerte por nuestra fidelidad desde cuando éramos jóvenes a la patria, al pueblo, a los trabajadores y a la causa del socialismo. Nuestra voz no callará. No. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida por la libertad. Por la libertad. Y hace rato que nos zafamos de las cadenas y le juramos que no volverá. Juramos que no volverá. Nuestra voz no callará. Hoy vamos a hablarles sobre la retención de los prisioneros de guerra, los soldados Pablo César Rivera y Jonathan Andrés Díaz, que estuvieron retenidos por la FARC durante 16 días. Podrán escuchar estos testimonios que hablan de la realidad del conflicto colombiano, que los mismos soldados de Colombia piden un cese al fuego bilateral, que esta guerra se termine. Efectivamente, y es que por lo menos en España decían algunos políticos, ¿no?, que con los terroristas no se debía negociar, que solo con los instrumentos del Estado de Derecho se podía combatir al adversario, ¿no? Esto es cuando intentaban hacerlo, por ejemplo, con ETA, ¿verdad? Y la verdad, yo pienso que en política se trata con todo aquel que tenga... Bienvenidos a una nueva emisión de Televisión Alternativa Bolivariana. Desde Europa les damos la bienvenida a todos y a todas a esta emisión con la compañera Isabel. Isabel, ¿cómo estás? Pues muchas gracias por haberme invitado. Es un honor pertenecer a esta televisión pequeña, alternativa, pero sobre todo necesaria, porque como se sabe, la política o la haces o te la hacen, ¿verdad? Y no hay que olvidar, como decía nuestro libertador Simón Bolívar, la verdad pura y limpia es la mejor manera de persuadir. La mentira solo conduce a la agudización del conflicto. Bueno, bienvenidos. La fuerza suficiente para sentarse en una mesa de negociaciones.
Y entonces, en este caso, les toca a las FARC sentarse con el gobierno de Santos, de Juan Manuel Santos, y al mismo tiempo decidir no solamente en este proceso de diálogo de paz, sino cuál va a ser el futuro de Colombia. Y eso es lo que está negociando efectivamente en La Habana. Lo que los medios de comunicación, más bien los medios de desinformación, no muestran la realidad de Colombia. Los dejamos con unos apartes de las declaraciones del soldado Jonathan Andrés Díaz. Y muchos de nosotros estamos aquí obligados, o sea, como por el desempleo, por la forma de ayudarle a los familiares.